gracias al Señor en esta mañana y como siempre vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Hemos avanzado en el Sermón del Monte, en estos estudios que hemos estado haciendo. Y vamos ahora a Mateo capítulo 6, comenzaremos este capítulo que hace parte de la parte central del Sermón del Monte. Leeremos la palabra de Dios y seguidamente vamos a pedir que su Santo Espíritu nos ilumine y podamos retener su palabra. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra penetra el corazón y escudriña nuestras almas. Tu palabra es perfecta para guiarnos a la semejanza con Cristo tu Hijo y para anhelar realmente la recompensa eterna que es tu gloria para siempre. Te pido que esta palabra que va a ser expuesta pueda transformarnos, nuestra manera de ver, nuestra espiritualidad, nuestra manera de ver nuestras prácticas religiosas, para enfocarnos en tus ojos, en la gloria de tu nombre
y en tu recompensa eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las motivaciones pueden cambiar por completo el propósito de algunos actos. Detrás de los actos mismos puede esconderse en propósitos oscuros. Casi siempre tenemos la tendencia de no actuar de la misma manera cuando estamos en público que cuando estamos en privado. Siempre tenemos esa tendencia a mejorar nuestra conducta cuando estamos siendo vistos, observados por las personas. Y este es el caso de un relato que encontramos en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira eran una pareja, hacían parte de la iglesia primitiva. Ellos, comenzando la iglesia, había mucha necesidad, dice la palabra de Dios, que compartían sus bienes con los que tenían necesidad, pero Ananías y Zafira se añadieron aparentemente a estas necesidades y vendieron un terreno, una propiedad. Sin embargo, se quedaron con parte del precio, pero querían hacer creer a la iglesia primitiva, que habían vendido, que estaban donando para los necesitados todo el valor. Ahora, es muy interesante porque, ¿saben? Creo que todos estamos familiarizados con esta historia acerca de Ananías y Zafira, de este evento histórico, pero siempre me he preguntado por qué mintieron. ¿Por qué mintieron? Es decir, ¿qué era lo que pretendían hacer cuando mintieron a la iglesia y obviamente le mintieron a Dios? ¿Por qué querían mostrar un valor mayor sabiendo que hubieran dicho la verdad, no había ningún inconveniente? Nadie le iba a negar su donación. Sin embargo, al ver lo que dice la palabra de Dios, creo que estaban motivados por el amor propio. Ellos estaban muy tempranamente allí en la iglesia primitiva y estaban muy animados. En Hechos capítulo 5, dice el versículo 4, mientras estaba sin venderse, dice Pedro, le dice a Ananías y Zafira, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ellos escondieron los verdaderos propósitos y creo que estaban enmarcados en una buena reputación como donantes de la iglesia primitiva. En otras palabras, ellos querían quedarse con parte del precio, pero a su vez decir que habían vendido todo para mostrarse piadosos y recibir recompensas humanas. La Biblia nos dice allí en Hechos capítulo 5 que ambos, uno por uno, cayeron muertos por haber mentido y por haber atesorado en su corazón un deseo de protagonismo. Su deseo entonces de Ananías y Zafira no era los necesitados, no era prácticamente proveer para la iglesia, sino proveer para sus corazones, para ellos mismos. Y en esto es lo que queremos reflexionar en el texto que acabamos de leer. Y quiero que este mensaje lo recordemos el día de hoy. Necesitamos escoger si vamos a buscar la recompensa de los hombres o vamos a buscar la recompensa de Dios. No puede haber ambigüedades. O buscamos la recompensa de los hombres para ser vistos por las personas en nuestra religiosidad, en nuestros actos piadosos, o vamos a buscar la recompensa de Dios. Y vamos a estudiar este mensaje en dos partes.
En primer lugar, Dios otorga su recompensa en el secreto del corazón. Vamos a ver inicialmente los versículos 1 al 6, luego vamos a ver al final 16 al 18, y vamos a dejar la oración modelo que está en el centro de este mensaje y realmente está en el centro del Sermón del Monte. Un segundo punto, Dios mismo es nuestra recompensa, de los versículos 7 al 15. Nuevamente repetimos, Dios otorga su recompensa en el secreto del corazón y Dios mismo es nuestra recompensa. Vamos entonces allí a la palabra nuevamente. En el versículo 1 del capítulo 6 dice: cuidad, el Señor está hablando, de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y como hemos visto en los mensajes anteriores, están allí ya grabados, pueden echarles un vistazo cuando quieran. Hemos visto cómo a partir del capítulo 5, versículo 20, el Señor Jesucristo está advirtiendo a los que quieren seguirle, a sus discípulos, a los que quieren ir en pos del reino de Dios, les está advirtiendo que si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Hemos venido estudiando cómo el Señor Mateo ha escogido 3 mandamientos, de 3 en 3, hemos avanzado de 3 en 3. Los primeros 3 vimos cómo la maldad y el pecado se centran en el corazón también, no solamente en los actos externos como pretendían enseñar los fariseos. Luego vimos cómo el deseo del corazón está ligado también a la manera en que nos relacionamos con otros en cuanto a amar lo que Dios ama, y vimos cómo el corazón está involucrado también en la manera como perdonamos a otros, en la manera como también hablamos con otros. Y ahora Mateo está muy bien organizado allí en ese material y nos está mostrando 3 formas en que se practicaba la piedad o la religión en este primer siglo. La limosna, la oración y el ayuno ya son prácticas religiosas. Sin embargo, el Señor está usando estas prácticas para dirigirnos a lo que significa una justicia superior. El primer ejemplo que encontramos en el versículo 2 es la limosna. Era común ayudar a los pobres en el primer siglo entre todos los judíos. Recordemos que en ese tiempo no había subsidios del gobierno para ayudar a los pobres, no había ningún tipo de ayuda, no había manera de que los pobres pudieran solventar o suplir sus propias necesidades, y por lo tanto era común que se practicara la limosna, es decir, esas ofrendas a los pobres. Ahora, el sentido aquí, el punto aquí del Señor Jesucristo no es si daban limosnas o no daban limosnas, sino las motivaciones que tenían al momento de dar esa generosidad y expresar esos actos de piedad. Dice el versículo 2, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Y la palabra hipócrita aquí no es alguien malo que aparenta ser bueno, no. Es alguien que practica cosas buenas, pero no por los motivos correctos. Ese es el hipócrita en este contexto. Aquel que practica cosas buenas, pero lo hace por una motivación no correcta. En este caso, para ser alabados por los hombres, y no, las motivaciones no están centradas en su corazón hacia Dios, por el amor a Dios. Tocar trompeta en realidad es como una metáfora, una manera simbólica de mostrar el Señor Jesucristo cómo ellos buscaban la alabanza de los hombres. Algunos estudiosos de la Escritura dicen que quizás en ese primer siglo
cuando había una necesidad, se escuchaba una trompeta y los primeros que salían corriendo a suplir esa necesidad pues eran los protagonistas de su generosidad y podían ser vistos. Todo el mundo podría identificar quiénes eran los que daban allí al sonido de la trompeta. La expresión también, dice el Señor, es muy explícito allí, dice el versículo 3, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No debemos entender esta expresión de manera literal, sino como un símbolo de cómo debemos estar preocupados en vez de ser valorados por otros, de ser alabados por otros, sencillamente tener una actitud del corazón hacia Dios al momento de ofrendar. No necesitamos tener un pasamontaña para ofrendar. Hay muchas ofrendas que son públicas, que son evidentes. Sin embargo, de lo que se trata no es si ofrendamos o no, no se trata de la cantidad, sino de la actitud. ¿Qué pretendemos realmente en nuestro corazón? Luego, a partir del versículo 5, el Señor se ocupa de la oración. Las oraciones eran comunes, especialmente la oración pública. Dice el versículo 5, cuando oréis, se espera que oremos. El Señor Jesucristo está esperando que oremos. No seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. En este caso, los fariseos acostumbraban orar públicamente para tener buena reputación en las sinagogas, es decir, en el entorno de los judíos piadosos que escuchaban la palabra de Dios, que meditaban y que oraban frecuentemente. Pero es importante este término o esta expresión también en las esquinas de las calles, es decir, los fariseos y estos hombres quizás muy impecables en su presentación personal se hacían en las calles para también ser expuestas sus oraciones y mostrar que eran muy piadosos, no solamente en la sinagoga, sino también ante los gentiles. Todo aquel que los escuchaba orar de esa manera, quizás anhelaban tener la reputación de los judíos piadosos. Ahora, esto no significa que no podamos orar en público. Claro que sí, necesitamos orar. Cuando estemos juntos, necesitaremos orar juntos, necesitamos orar frecuentemente, sin cesar, nos dice la palabra de Dios. No se trata únicamente de no orar o de orar simplemente a puerta cerrada, sino más bien tiene que ver con la actitud del corazón al momento de orar. Dice el versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a detenernos en la oración modelo. Les pido que hagamos una pausa de los versículos 7 al 15. Vamos a ocuparnos de ellos en un momento, en el segundo punto. Y vamos al siguiente acto de piedad que era muy practicado por los judíos en el primer siglo, y era el ayuno. En el versículo 16 dice, y cuando ayunéis, se espera que ayunen, se esperaba que ellos ayunaran, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. El ayuno era practicado de manera común, era realmente un acto de piedad. El Señor también estaba esperando que todos aquellos que confían en Él ayunen. Especialmente había un ayuno en el cual, como dependían de los frutos de la tierra, muchos ayunaban para pedir que la lluvia cayera del cielo porque dependían de la agricultura. Pero muchos se cercioraban de mostrar un rostro demacrado, quizás no se bañaban o se vestían con ropa
que pudiera mostrar que estaban ayunando. Ellos casi que si pudieran ponerse un letrero allí en su vestido que dijera estoy en modo ayuno, quizás lo hubieran hecho. Eso es lo que el Señor está condenando. No el ayuno, sino la manera como todos querían mostrar su piedad ante otros para mostrarse que eran muy fieles y que se preocupaban por los demás. Esto producía el halago, esto producía el aplauso, o más bien la admiración de todos en derredor. Sin embargo, el Señor Jesucristo no está condenando estas prácticas personales de piedad, sino corrigiendo la actitud de los fariseos. Está reiterando, recordemos que Él está sentado allí en el monte, está dando instrucciones, está mostrando todos los lineamientos del reino de Dios como el Mesías, como el Rey que se sienta para ser escuchado, para mostrar las directrices del reino de los cielos. Él ha dicho, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla, y Él está direccionando a todo aquel que quiere ser su discípulo para mostrar la manera correcta en que deben acercarse a Dios. Y está corrigiendo la actitud, por un lado, de los fariseos, reiterando a sus potenciales discípulos que los actos religiosos de piedad podrían tener dos clases de audiencia. En primer lugar, los hombres tenían o estaban expuestos a recibir el aplauso de los hombres, por un lado, pero de otro lado, la audiencia más importante es la mirada de Dios. Hay un contraste allí entre los hombres y Dios, entre el cielo y la tierra, entre el halago de los hombres y la recompensa de Dios. Y por lo tanto el Señor está dirigiendo a sus discípulos a hacer todo esto. Claro, hay que dar limosnas, generosidad hacia los pobres, orar, ayunar, pero por amor a Dios, no a nosotros mismos. Dios estará atento a recompensar el secreto del corazón, las motivaciones del corazón, y no por orgullo nuestro. Necesitamos examinarnos en la intimidad de nuestros corazones. Necesitamos preguntarnos una y otra vez por qué oramos, por qué ayunamos, por qué leemos la Biblia, por qué nos congregamos, por qué somos generosos. Necesitamos examinarnos profundamente por qué queremos entender la Biblia más ampliamente. No para vanagloria nuestra, no para exhibir un conocimiento teológico y creernos superior a los demás. Necesitamos preguntarnos por qué nos levantamos temprano en la mañana. Porque si estas actividades religiosas no están centradas en el amor por Dios, quizás no vamos a tener recompensas. Los actos religiosos tienen el potencial de alimentar el orgullo. En esta semana veíamos cómo, no sé si ustedes ven los noticieros, pero en Chiquinquirá le dieron una publicidad a un cuadro que tienen allí, el cual le atribuyen ser la Madre de Dios. Sin embargo, había una pompa, había todo un despliegue, y quizás muchos querían tomarse selfies para mostrar su piedad y mostrarse justos ante Dios. Sobre todo a los ojos de los hombres, creo yo. Necesitamos examinar continuamente nuestras motivaciones para no caer en la trampa de los fariseos, porque Dios otorga su recompensa, ya lo vamos a ver en el siguiente punto, en el secreto de nuestro corazón, en las intenciones de nuestro corazón, en los deseos de nuestra alma. Él escudriña profundamente,
porque puede ser muy sutil la manera que hablamos de nosotros mismos y de nuestra espiritualidad para jactarnos y para ser objeto del halago de los hombres. Como les decía, vamos al siguiente punto de los versículos 7 al 15. El Señor está mostrando la manera de orar, la oración modelo, y allí quiero que nos dirijamos a un entendimiento. Está el Señor hablando de recompensa, está hablando de la manera de orar, y creo que aquí nos está dirigiendo el Señor y la Escritura a ver la recompensa mayor que encontramos en Dios. De los versículos 7 al 15 vemos que Dios mismo es nuestra recompensa, y la oración modelo que el Señor nos está mostrando está en el centro del Sermón del Monte. Está al principio, en el capítulo 5, el Señor ha hablado, ha comenzado el Sermón del Monte, en el capítulo 7 finaliza, y la oración modelo está justamente en el centro del Sermón del Monte y nos está dirigiendo a poder entender la manera como acercarnos a Dios, no buscando el halago de los hombres, sino buscando la atención de Dios y poder ver cómo tenemos acceso a Dios por medio de la oración. El versículo 17 nos dice, en el versículo 7 dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Jesús nos advierte a todos aquellos que quieren ser sus discípulos para que oren de manera diferente a los gentiles. Parece que los gentiles repetían en sus rituales un frenesí religioso, es decir, parece que había gritos, había repeticiones. Los gentiles, es decir, los pueblos paganos, lo hacían de una manera que era visible y era totalmente confuso, y contrariamente a la manera en que oraban estos gentiles, a la manera en que gritaban, quizás repetían una y otra vez a sus dioses, toda esta manera de expresar sus oraciones, el Señor Jesucristo nos llama a orar con sencillez y a usar nuestro intelecto, nuestra mente al orar. Necesitamos saber a quién estamos orando. Necesitamos entender, conectar todo lo que sabemos de Dios, todo lo que entendemos acerca del Padre Celestial, entendiendo que tenemos acceso a Él, que tenemos entrada a Él con nuestra mente, nuestra teología, nuestro entendimiento de Dios, comprendiendo, como dice el Señor en el versículo 8, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que le pidáis. Jesús mismo nos lleva a entender que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. No tenemos que tratar de impresionar a Dios con nuestras oraciones. No necesitamos utilizar un lenguaje sofisticado. Hoy en día muchos utilizan lenguajes extraños para orar, pero también usan hasta una melodía de fondo para orar, para que parezca más espiritual sus oraciones. Necesitamos orar como nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, conscientemente, con palabras sencillas, tal como Él confió y oró en la cruz del Calvario, confiando y pidiendo también el perdón de los pecadores. A pesar del dolor, a pesar de la angustia del Señor en la cruz, pudo orar con sencillez al Padre Celestial. El versículo 9 nos muestra esa oración modelo. Es una oración modelo, no significa que tenemos que repetir todo el tiempo esa misma oración, sino que es un modelo, una manera, una actitud que tenemos que
mostrar a Dios. Esa oración modelo comienza en el versículo 9, dice el Señor: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Necesitamos entender que el Padre no es como nosotros. Él es santo, Él es perfecto, Él es un Dios que está en el trono de la gloria de su majestad, pero a pesar de eso también se ha hecho cercano a nosotros por medio de la sangre del Cordero. No olvidemos que la morada de Dios es eterna, es solemne, pero al mismo tiempo está cercano a cada uno de nosotros. Pedimos que sea su nombre santificado, que sea su nombre exaltado, que sea su nombre glorificado. Nuestras oraciones deben estar dirigidas a la gloria, a la santidad, al honor y a la voluntad de Dios. Como vemos en el versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en la tierra, en el cielo. Esta oración modelo nos está dirigiendo a pedir a Dios que su reino se establezca en esta tierra. En otras palabras, al pedir venga tu reino, estamos reconociendo que la autoridad de Dios, la cual es reconocida por los ángeles, por los arcángeles, por los seres celestiales, por el cielo, sea extendida esa autoridad aquí también en la tierra, donde los hombres rebeldes no conocen a Dios. Que la autoridad del reino se establezca, y cuando pedimos que su reino venga, en realidad estamos pidiendo que el Rey de justicia se establezca para siempre en este mundo pecador. Estamos pidiendo la venida de nuestro Señor Jesucristo y anhelando el regreso de nuestro Salvador. El versículo 11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y esto nos recuerda la manera como Dios proveyó a Israel en el desierto con el maná. Ese maná no podían guardarlo para otros días. Necesitaban esa provisión de Dios y creer que la fidelidad de Dios les daría al día siguiente, sin afanarse por el mañana. Jesús nos anima a descansar en el cuidado del Padre, porque el Padre mismo es nuestra recompensa. No necesitamos hacer oraciones muy elaboradas. Necesitamos descansar en la fidelidad y la provisión del Padre en cada necesidad nuestra, aún no solamente las necesidades espirituales, sino también las necesidades materiales. Dios en realidad no se impresiona por nuestra palabrería. Podemos confiar en Él y también descansar en su provisión diaria. El versículo 12 nos recuerda que nuestro corazón tiene que estar íntegro ante Él. Habiendo perdonado a otros, podemos pedir el perdón de nuestro Dios, reconociendo que todos los días necesitamos arrepentirnos, necesitamos una actitud de arrepentimiento continua, perdonando, pidiendo perdón a Dios, perdonando a otros, con un corazón íntegro que se renueva en la confianza, porque nuestras expectativas son inferiores, porque Dios superará nuestras expectativas, extendiendo sus misericordias y su perdón hacia nosotros. El versículo 13 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta tentación que tenemos allí es el riesgo de que nuestros actos religiosos sean vistos por los hombres. Somos tentados a ser alabados por los hombres, somos tentados a nuestro corazón a ser totalmente llenos de hipocresía, somos tentados a la mediocridad y a buscar el halago humano. Pero podemos pedir al Señor que nos libre del maligno, nos libre del mal, y que reconozcamos que su reino y que su gloria y que su honor son para siempre, descansando en las recompensas eternas que superarán las expectativas nuestras.
Los versículos 14 y 15 invitan a esos discípulos, a esos potenciales discípulos de Cristo, a buscar una justicia superior a la de los fariseos, con un corazón íntegro que perdona, no con un corazón vengativo, sino rechazando la venganza y teniendo sinceridad en nuestros actos. Hermanos, amigos, oremos a Dios con sinceridad a Dios. Dirijamos nuestras oraciones a Dios, no para el halago de los hombres. No necesitamos que otros nos escuchen con palabras sofisticadas, con términos místicos. Presentemos nuestras oraciones y acerquémonos a Dios, entendiendo que Él es nuestra recompensa. Al finalizar, los versículos 19 al 21 resumen el hecho de la necedad, la inutilidad de buscar el halago de los hombres, la recompensa humana, porque dice el Señor: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y oran. No busquen el halago humano, no busquen la admiración humana, no busquen ese deseo de prestigio por ser religiosos. Porque más bien, dice el versículo 20, acumulaos tesoros en el cielo, donde ladrones no penetran ni roban. Buscar la admiración de los hombres es inútil. Pero si buscamos los tesoros eternos de Dios, esos tesoros coincidirán con lo que anhelamos y lo que valoramos en nuestro corazón. El versículo 21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y podemos parafrasearlo de esta manera: lo que valoras es lo que amas. Lo que valoras, lo que para ti representa importancia, eso es lo que tú amas. El corazón, en el contexto del pueblo judío, es mucho más que las emociones románticas, que los afectos. Es todo el ser de la persona humana. Podríamos decir entonces que lo que valoras es lo que realmente eres como persona. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que valoras más? ¿Qué es lo que realmente capta la atención de tu corazón? ¿Qué es lo que realmente anhelas en lo profundo de tu alma? La única manera de contrarrestar la hipocresía es siendo sinceros con Dios. Si en algún momento te enseñaron que hay creyentes de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría, no lo sigas creyendo. La Biblia no nos habla de categorías. La Biblia solo nos habla de los hijos de Dios y los enemigos de Dios. No hay tal de niveles de espiritualidad. Necesitamos escoger diligentemente si queremos el halago de los hombres, si queremos el aplauso humano, si buscamos ser valorados en esta tierra. Porque si lo estamos haciendo, necesitamos arrepentirnos ante el Señor. Arrepentirnos de nuestras intenciones para no disfrazarnos de la hipocresía nuestras almas. Dios conoce perfectamente nuestras intenciones. Dios sabe que todo lo que hacemos para Él, si realmente estamos buscando ser conmovidos o conmover a otros con nuestra piedad y recibir su admiración, o realmente si lo hacemos por amor a su nombre. La única manera de vernos motivados al amor por Dios en nuestros actos de piedad es mirando al Calvario, mirando la cruz
mirando los clavos, mirando a nuestro Señor Jesucristo traspasado, fiel hasta la muerte. Él nos ha dado acceso al Padre y compró para nosotros un nuevo corazón. Un corazón que no busca ser reconocido por los hombres, sino un corazón que entiende que la recompensa mayor es Dios mismo, su presencia, su amor, su gracia. La complacencia del Padre es la que Cristo nos ha dado por medio de su justicia. ¿A quién complacerás cuando vivas una vida piadosa? ¿A quién tratarás de convencer? Escojamos complacer a nuestro Dios. Escojamos la aprobación de Dios, nuestro Padre. Estar con Él, como cantábamos, como escuchábamos hace un momento. Anhelar la ciudad de Dios es lo mejor para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra. Perdónanos si hemos usado máscaras de hipocresía para mostrarnos piadosos ante los hombres, para mostrar que nosotros somos más espirituales. Líbranos, Señor, de un corazón de hipocresía, queriendo mostrar que somos mejores que otros. Recuérdanos siempre que tú nos miras el corazón para que podamos buscar tu aprobación en todo momento como Cristo, nuestro Salvador, para obtener la recompensa eterna, la cual nos has reservado para nosotros en tu venida, y que es contemplar tu rostro y amarte para siempre, por una eternidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga.